La Guerra Santa por John Bunyan. Parte 56. Entonces hicieron entrar a los dubitativos extranjeros ante el tribunal, y el primero de ellos en comparecer fue el dubitativo de la elección. Se le leyó la acusación, pero debido a que era extranjero, su sustancia le fue comunicada por medio de un intérprete, que le acusaba de ser enemigo del príncipe Emanuel, de ser aborrecedor de la ciudad de alma humana, y de oponerse a su sana doctrina. Entonces el juez le preguntó si tenía algo que alegar, pero se limitó a decir esto, que confesaba que era un dubitativo de la elección, y que esta era la religión en que siempre se había criado, y añadió, si tengo que morir por mi religión, supongo que moriré como mártir, y por ello menos me preocupa. Juez. Poner en tela de juicio la elección es derribar una gran doctrina del Evangelio. La omnisciencia, el poder y la voluntad de Dios, eliminar la libertad de Dios para con su criatura, poner tropiezos a la fe de la ciudad de alma humana, y hacer que la salvación dependa de las obras y no de la gracia. También contradecía a la palabra y agitaba las mentes de los hombres de alma humana, por ello, por la mejor de las leyes, debe morir. Entonces se llamó al dubitativo de la vocación, y se le hizo comparecer ante él tribunal, y su acusación fue sustancialmente la misma que en el caso anterior, excepto que fue acusado particularmente de negar el llamamiento de alma humana. El juez le preguntó si tenía algo que alegar en su defensa. Él contestó, que nunca había creído que existiera tal cosa como un llamamiento distintivo y poderoso de Dios a alma humana, aparte de la voz general de la palabra, ni tampoco por ella aparte de la exhortación que les mandaba a apartarse del mal y a hacer lo bueno, y que en ello se acompañaba una promesa de felicidad. Entonces le dijo el juez, tú eres un diaboliano, y has negado una gran parte de una de las verdades más experimentales del príncipe de la ciudad de alma humana. Porque él la ha llamado, y ella ha oído un llamamiento bien claro y poderoso de Emanuel, por medio del que ha sido vivificada, despertada y poseída de la gracia celestial de desear tener comunión con su príncipe, de servirle y de hacer su voluntad, y para buscar su felicidad sencillamente en su beneplácito. Y por tu odio contra esta buena doctrina, debes morir. Entonces fue llamado el dubitativo de la gracia, y se le leyó su acusación, a la que él replicó, que aunque era de la tierra de la duda, su padre era descendiente de un fariseo, y vivía rectamente delante de sus vecinos, y que él le enseñó a creer, y creerlo lo creo, y creeré, que alma humana nunca se salvará gratuitamente por la gracia. Entonces repuso el juez, ¿cómo? La ley del príncipe está bien clara, 1. En lo negativo, no por obras, 2. En lo positivo, por gracia habéis sido salvos. Pero tu religión se basa en y sobre las obras de la carne, por cuanto las obras de la ley son las obras de la carne. Además, al decir lo que has dicho, has robado a Dios su gloria y se la has dado al hombre pecador, le has robado a Cristo la necesidad de sumisión y su suficiencia, y has atribuido ambas cosas a las obras de la carne. Has despreciado la obra del Espíritu Santo y has exaltado la voluntad de la carne y de la mente legalista. Eres un diaboliano, e hijo de diaboliano, y por tus principios diabolianos debes morir. Así, se le sentenció a muerte de cruz. El lugar dispuesto para el cumplimiento de la sentencia fue donde Diablo había reunido a su último ejército contra alma humana. Excepto por el viejo Mala Desconfianza, al que colgaron al comienzo de calle Mala, delante de su propia puerta. Cuando la ciudad de alma humana se hubo librado hasta aquí de sus enemigos y de los que perturbaban su paz, lo siguiente fue dar una perentoria orden de que Milord recia voluntad y su asistente diligencia buscaran e hiciesen todo lo posible por apresar a los diabolianos de la ciudad que siguieran todavía con vida. Los nombres de varios de ellos eran Señor embaucador, Señor deja pasar el bien, Señor temor esclavizador, Señor no amor, Señor recelo, Señor carne, y Señor pereza. También se mandó apresar a los hijos que él, Señor mala desconfianza había dejado detrás, y que fuera derribada su casa. Los hijos que había dejado detrás eran, el Señor duda, el mayor, y los que seguían eran vida legal. Descreído, pensamientos falsos acerca de Cristo, recorta promesas, sentir carnal, vivir por sentimientos y amor propio. Todos estos los tuvo de una mujer llamada Sin.
Esperanza. Esta era parienta del viejo Incredulidad, que era su tío, y que al morir murió. El viejo Oscuro, el padre de ella, él la tomó y la crió, y cuando estaba en edad casadera, la dio por esposa a este viejo Mala Desconfianza. Ahora Lord Recia Voluntad emprendió cumplir su misión, con gran diligencia. Su asistente apresó a Embaucador por la calle y lo colgó en el callejón sin inteligencia, delante de su propia casa. Este embaucador era el que había pedido a la ciudad de Alma Humana que entregara al capitán Creencia en manos de Diablo a cambio de retirarse de la ciudad con sus fuerzas. También capturó al señor Deja Pasar el Bien un día en que estaba ocupado en el mercado, y lo ajustició según la ley. Ahora bien, había en Alma Humana un pobre hombre honrado que se llamaba Señor Meditación, no muy conocido en los tiempos de la apostasía, pero que ahora era apreciado por los mejores de la ciudad. A este, pues, querían designar para un alto cargo. El señor Deja Pasar el Bien había amasado una considerable fortuna en Alma Humana, y, al llegar Emanuel, se le confiscó para uso del príncipe. Esta fortuna fue entregada ahora al señor Meditación para que la usara para él bien común, y también para que después de él pasara a su hijo, el señor Piensa Bien. A este Piensa Bien lo tuvo con su esposa la señora Piedad, que era hija del señor archivero. Después Lord Recia Voluntad apresó a Recorta Promesa. Ahora bien, siendo como era un villano tan notorio, y por cuanto debido a sus actividades había mucha desconfianza acerca de la moneda del rey, fue por ello hecho objeto de un escarmiento público. Fue juzgado y sentenciado primero a ser exhibido en el cepo, luego a ser azotado por todos los niños y siervos en Alma Humana, y finalmente a ser colgado hasta que muriera. Algunos pueden sentirse asombrados por la severidad del castigo impuesto a este hombre, pero los mercaderes honrados en Alma Humana son conscientes del gran perjuicio que un recortador de promesas puede hacer en poco tiempo a la ciudad de Alma Humana, y mi parecer es que todos los que tienen este nombre y viven de esta manera deberían ser tratados así. También capturó a Sentir Carnal y lo encarceló, pero no sé cómo lo hizo, que consiguió escapar, y el audaz villano no se ha ido todavía de la ciudad, sino que se oculta en las guaridas diabolianas durante el día, y como un fantasma acude a las casas de hombres honrados durante las noches. Por ello, se hizo un llamamiento en la plaza del mercado en Alma Humana, anunciando que quien pudiera descubrir a Sentir Carnal, capturarlo y darle muerte sería recibido a diario a la mesa del príncipe, y se le nombraría guardián de la tesorería de Alma Humana. Por ello, muchos se dedicaron a buscarlo, pero no pudieron atraparlo y darle muerte, aunque fue avistado muchas veces. Pero Lord Recia Voluntad prendió al señor Pensamientos Falsos acerca de Cristo y lo encarceló, y allí murió. Aunque tardó, porque murió de una lenta consunción. También fue apresado Amor Propio y puesto bajo custodia, pero tenía muchos aliados en Alma Humana, de modo que se aplazó su juicio. Pero al final se levantó el señor Abnegación y dijo: si se puede tolerar a villanos como este en Alma Humana, dimitiré. Entonces lo tomó de entre la multitud y lo hizo venir guardado por sus soldados, y allí le partieron la cabeza. Algunos en Alma Humana murmuraron acerca de esto, pero nadie se atrevió a hablar abiertamente, porque Emanuel estaba en la ciudad. Pero esta valerosa acción del capitán Abnegación llegó a oídos del príncipe, que lo mandó llamar, y lo hizo Lord en Alma Humana. Mi Lord Recia Voluntad también fue muy elogiado por Emanuel por lo que había hecho por el bien de la ciudad de Alma Humana. Entonces Lord Abnegación cobró ánimo y se lanzó en persecución de los diabolianos, junto con Lord Recia Voluntad, y capturaron a Vivir de Sentimientos y a Vida Legal, y los encarcelaron hasta que murieron. Pero el señor Descreído era un sujeto muy precavido. Nunca lo pudieron atrapar, aunque lo intentaron muchas veces. Así que él y algunos de los más astutos de la tribu diaboliana permanecieron todavía en Alma Humana, y ello hasta que Alma Humana abandonó su sitio en el reino del universo. Pero quedaron escondidos en sus madrigueras y escondrijos, si alguno de ellos aparecía o era avistado en cualquiera de las calles de Alma Humana, toda la ciudad se levantaba en armas contra ellos. Los niños mismos de Alma Humana gritaban persiguiéndolos como en pos de un ladrón, deseando poder apedrearlos a muerte. Y ahora llegó Alma Humana a un
buen estado de paz y tranquilidad, su príncipe permanecía también habitando dentro de sus recintos, sus capitanes y soldados atendían a sus deberes y alma humana. Cuidaba su comercio con el país lejano, también se mantenía activa en su actividad manufacturera.